Una tradición musical es un sistema cultural de ejecución musical aprendido de generación en generación, ya sea por observación o por instrucción oral y material. El registro de tradiciones musicales es la producción de un documento audiovisual o gráfico que sirve como muestra de la manifestación cultural objeto del registro. En el registro de tradiciones musicales podemos identificar de manera general dos actores. El primero es el ejecutante referente, siendo este la persona portadora de una tradición musical, y el segundo, la persona registrante. Durante este taller responderemos a preguntas como ¿qué es? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles aspectos éticos considerar? ¿Qué recursos técnicos aplicar? Y ¿cuál es la finalidad del registro de tradiciones musicales? Hola amigas y amigos, para responder a la pregunta de por qué y cómo debemos recoger la música, registrar la música tradicional, hay un artículo del compositor Béla Bartók, que justamente se llama ¿Cómo y por qué debemos recoger la música tradicional? Entonces, en el por qué, él atiende a estos 3 puntos. Uno, la diversidad. Tenemos que registrar la diversidad musical existente de una sola tradición musical. Esto implica registrar varias piezas del repertorio o la misma pieza. En el caso de nuestro tipo de música de cuerdas y zapateado, las piezas nunca se tocan igual, entonces hay que registrar varias veces la misma pieza y el mayor repertorio posible. También esto se hace con fines de descripción, o sea, de registrar las piezas, registrar el repertorio te permite describirlo, analizarlo y describirlo. Y finalmente comparación, ¿no? Te permite comparar el repertorio registrado. A esto de la descripción le llama folclore musical descriptivo y a la comparación le llama folclore musical comparado. Bueno, entonces ya respondimos, Béla Bartók nos respondió por qué. También ustedes pueden responderse por qué, porque hay una palabra que se llama, un término que es patrimonio cultural inmaterial. Yo les invito a que investiguen un poco acerca. Y ahora, ¿cómo se registra? Primer punto, igual nos lo responde Béla Bartók, que es la investigación documental. Uno se tiene que enterar de eso que va a registrar, qué hay, ya se registró, alguien más lo registró, no se ha registrado, qué se registró, dónde sucede, quiénes son los actores, qué ejecutantes referentes, están vivos o se pueden registrar al momento, si están vivos y viables, se pueden registrar al momento. Esto te permite ya tener una idea de qué es lo que vas a registrar, de qué es lo que va a registrar uno, no llegar así en ceros. O si de plano no hay nada, pues eso, saber que no hay nada, que no se ha registrado, que ahí hay una ventana de oportunidad, que ahí hay algo que se puede registrar. Bueno, entonces, primero, investigación documental. Luego, registro in situ. Tienes que ir al lugar donde están, donde es la tradición, donde están los ejecutantes referentes a registrarlos en su contexto. ¿Sí? Registrarlos en su contexto, eso es muy importante. Luego, el registro audiovisual. En la época de Bartók, él en su artículo, en su época solo había posibilidad de hacer un registro en fonógrafo. Entonces, ahora tenemos más posibilidades, el registro audiovisual. Entonces, ¿cómo? Pues haces el registro audiovisual. Luego el registro gráfico, tienes que transcribir, se tiene que transcribir, es muy importante pasar al espacio lo que está en el tiempo, ¿sí? Hay muchas maneras de transcribir, y todas tienen que, cumplir con los fines de los que nos hayamos dispuesto. Luego está registrar todo el material posible, como ya dijimos, una misma pieza puede tener muchas variantes o puede haber piezas que nada más cierto ejecutante o cierta ejecutante las toca. Entonces todas esas cosas diversas y las cosas extrañas, todo se tiene que registrar en la medida de las posibilidades. Luego también hay que registrar, muy importante, los datos del o la
ejecutante referente, su nombre, su edad, dónde nació, dónde ha vivido, a dónde ha ido, quiénes son sus compañeras, sus compañeros, ¿no? De ejecución, su familia, todos los datos posibles, todos los datos que sean relevantes para nuestro estudio, todos esos datos y los datos de su contexto, obviamente. Y finalmente, organizar el material, ¿sí? Organizar el material registrado. Esto es fundamental. Fundamental organizar el material. Créanlo o no, hay muchas cosas, material registrado de, vamos a decir, pues muchos actores culturales que se han perdido el material registrado por no tenerlo bien organizado, por ni siquiera saber lo que tienen, va pronto, ¿no? Entonces, a nosotros no nos va a pasar eso. Vamos a organizar nuestro material, ¿sí? Bueno. Para realizar el registro de tradiciones musicales, se debe atender a una serie de principios éticos en nuestras relaciones con los músicos u otros actores tradicionales, es decir, los ejecutantes referentes. Bueno, pues ya platicamos sobre cómo hacer el registro de tradiciones musicales y también por qué hacer el registro de tradiciones musicales. Es sumamente importante que siempre atendamos a valores éticos cuando realizamos este tipo de actividades con personas. Por eso hablamos del paradigma extractivista contra el paradigma comunitario. ¿A qué les suena esto del paradigma extractivista? No sé, imagínense una mina a cielo abierto. Ese es un paradigma extractivista en el cual empresas que generalmente son de otros países, es decir, son ajenas a la comunidad que está en torno al yacimiento, vienen y extraen ciertos elementos, o como se pueda explicar, y se lo llevan a sus países. Es decir, ellos extraen sin retribuir, a pesar de que tengan un discurso de que dan empleos o este famoso desarrollo. Hay que tener cuidado, dar empleos no siempre es aportar algo o es abandonar el paradigma extractivista. Esto mismo pasa con muchas de las expresiones musicales tradicionales. La extracción del conocimiento es algo parecido a la mina. Vienen personas ajenas a la comunidad y extraen cierto conocimiento para su beneficio, muchas veces incluso pensando o afirmando que con el simple hecho de ir y darle cierto valor o mostrar interés en la tradición de las personas, ya están aportando algo. Y eso no siempre es cierto, amigos. Entonces, en la extracción del conocimiento que debemos evitar, fuchi, por eso puse una cara fea, pues no hay una retribución para los actores o los ejecutantes referentes, no hay participación y no hay reconocimiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la extracción del conocimiento. En cambio, tenemos el paradigma comunitario, que es mucho más amable y nos acerca a las tradiciones musicales de una manera más personal y por lo tanto más profunda. Eso significa que el registro que realicemos va a tener muchísimo valor, no solo para nosotros, sino también para la comunidad en la que estamos registrando este conocimiento. Entonces, cuando partimos de un registro que es comunitario y que atiende a que las personas no son una cosa, no se cosifica a las personas para extraerles el conocimiento, vamos siempre a procurar que nuestro registro de la tradición tenga una retribución. Hay veces que hacemos registro de tradiciones sin apoyo, que es muy difícil obtener, pero siempre podemos hacer un esfuerzo por retribuir algo. También es importante la retribución de honor que se le da a las personas, pero no solo eso. A lo mejor puedes aportar una cooperación o puedes aportar una despensa. Vaya, dependiendo de cuál sea el trabajo que estés realizando. Participación. Que las personas que vamos a registrar, es decir, los ejecutantes referentes, participen también en la manera en que se registra su tradición. Es decir, que no llegue uno a decir exactamente qué quiero y no me importa nada más. No, tiene que haber participación de ellos porque estamos registrando su tradición. Y reconocimiento. Siempre, 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 de los siempre es que registremos
una expresión cultural. Recordemos que la expresión no viene por sí misma, sino que es ejecutada por personas que tienen nombre y apellido, que tienen familia y que tienen personas que a lo mejor están esperando verlo y que tengan el reconocimiento correspondiente. Por eso es importante el registro de los datos, para que siempre sepamos de un músico o música que subamos un video, por ejemplo, cómo se llama, en dónde vive, cuántos años tiene, vaya, que no solamente usemos su imagen para fines académicos, didácticos, sino que siempre los nombremos como son, que es personas, no objetos de estudio. En el trato entre una persona registrante y un ejecutante o un ejecutante referente, es importante aplicar esto de la ecología de saberes, ¿sí? Generalmente todas las personas ignoramos algo que el otro conoce y viceversa. Uno conoce cosas que el otro ignora. Esto nos da pauta a pensar en la validez de los conocimientos en general, ¿no? Podemos tener opiniones distintas respecto a diferentes cosas y podemos tener conocimientos distintos sobre el mismo tema. Cuando nosotros nos acercamos a registrar a una ejecutante o a un ejecutante referente, tenemos que tener muy claro que lo que nos motiva es nuestra ignorancia, porque nosotros ignoramos cosas que los ejecutantes referentes conocen. Entonces, como desconocemos y ellos conocen, hay que acercarse como vacío, hay que vaciarse de los prejuicios de uno, no hay que invalidar por ningún medio, ningún motivo, los conocimientos de los ejecutantes referentes. Esto, desgraciadamente, esto que les digo de que los conocimientos de los ejecutantes referentes son invalidados, es algo muy común. Es algo muy común que se establezca una hegemonía del conocimiento, ¿no?, sobre las y los ejecutantes referentes, y cuando las personas vienen de fuera. Esto es algo que hay que evitar a toda costa. Otro aspecto muy importante a considerar es la intrusión mínima. Bueno, vamos a partir del hecho de que estamos haciendo el registro de una tradición musical en campo. Generalmente, cuando decimos que se hace en campo, es que se realiza en el sitio en el que se encuentra el o la ejecutante referente. Es decir, puede ser su casa, puede ser una fiesta, puede ser mi casa si vino y me visitó. Es decir, no estamos en un contexto en el cual vamos a registrarlo de una manera hermética o distinta. Esta es una grabación de campo. Entonces, la intrusión mínima significa que uno, como persona registrante, va a ejercer la más mínima influencia en lo que registramos. ¿Esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo. El músico está tocando y atrás de él o al lado de él están cocinando, o a lo mejor viene el hijo y algo sucede. Nosotros vamos a respetar eso y va a ser parte de nuestro registro también. Conforme vayan haciendo el registro de tradiciones, se van a dar cuenta de que muchas veces estas cosas que parecen accidentales o que no nos van a servir, terminan sirviendo de mucho, y también muestra el contexto en el que está el músico. Entonces, si el músico quiere tocar el mismo son o la misma pieza 3 veces, vamos a dejar que lo cante 3 veces o que lo toque 3 veces. Si el músico quiere invitar a su hijo, vamos a permitir que su hijo participe. Entonces, nosotros estamos ahí para registrar. Tomemos en cuenta que somos personas ajenas a esa comunidad, al menos de entrada, aunque verán que conforme vayan realizando el registro de tradiciones, cada vez más se van a sentir parte de esa tradición musical. Pero es muy importante iniciar con respeto,
tener conciencia de que somos ajenos, de que estamos introduciendo a lo mejor aparatitos raros, ¿no? Que estamos realizando una actividad que no les es siempre común. Entonces, nuestro consejo para que los músicos se sientan y las músicas se sientan cómodas y entonces puedan expresarse y abrirse cada vez más ante el registro, pues es que tengamos la intrusión mínima, que respetemos sus tiempos, sus modos, si quieren parar para comer, si cualquier cosa que esté fuera de nuestro control, no intentemos controlarla y verán que eso les va a funcionar muy bien. Ahora que ya conocemos cuál es el paradigma de la intrusión mínima, necesitamos tener una idea clara de cómo acercarnos a preguntar, pues si bien la intrusión mínima es un aspecto muy importante, también es cierto que muchas veces las entrevistas, ya sean entrevistas habladas o el registro de la música, a veces requieren cierta guía para que los músicos puedan ir recordando y compartiendo con nosotros sus conocimientos. Ahora bien, ¿cómo preguntar? Un aspecto importante es realizar preguntas cortas y concretas que tengan por objetivo hacer preguntas sobre la experiencia de la o el ejecutante referente y no tanto ideas abstractas o reflexiones para poder estar más enfocados. Otro aspecto es la escucha activa. ¿Esto qué significa? Conforme una persona que es la persona registrante hace preguntas a la persona referente, suele suceder que ellos cuentan historias y toma cierto rumbo la entrevista. Tenemos que ser flexibles y, si bien acercarnos hacia nuestro objetivo, escuchar lo que ellos nos están compartiendo para entonces dar pie a la siguiente pregunta y irlo guiando hacia dónde queremos llegar, si es el caso, o si no, simplemente ir formando nuestra entrevista de conformidad con cómo él o ella nos están compartiendo la información. Otro aspecto de gran relevancia es utilizar un lenguaje directo y simple para que no haya diferencias entre lo que yo quiero preguntar y lo que él o la ejecutante referente me pueda dar respuesta. Por último, otro aspecto de gran relevancia es permitir silencios y no interrumpir. Esto porque muchas veces las personas, sobre todo si son de edades avanzadas o incluso personas jóvenes, pues tenemos que refrescar un poco nuestras ideas, acordarme si en ese fandango o en esa fiesta estaba tal músico o no, y suele suceder que hay silencios en la entrevista que nosotros debemos de respetar y esperar a que él mismo continúe o ella misma continúe para continuar con el hilo narrativo. Es muy importante tener paciencia y únicamente en cuanto ya la persona referente tenga fin a su idea general, entonces continuar con la siguiente pregunta. Este aspecto también es muy importante para efectos de la edición del material que estemos registrando, toda vez que si permitimos los silencios y no interrumpimos inmediatamente con una pregunta, pues es más fácil obtener un material en el cual el ejecutante referente sea quien narre de una manera fluida lo que hemos estado preguntando. Los sistemas culturales, como lo son las tradiciones musicales, se desarrollan en un entorno social y en un territorio o entorno geográfico. Conviene entonces obtener información precisa acerca de la relación del entorno geográfico y social de la tradición musical a registrar. Tenemos que tener claro la información, aparte del registro audiovisual en sí, qué información le vamos a preguntar, cuáles van a ser los datos que le vamos a preguntar a la o el ejecutante referente, o las o los ejecutantes referentes. Entonces tenemos que tener bien claro cuál es el contexto social y económico, ¿sí? Es decir, todo lo referente a las actividades económicas, a que si el señor es pescador, que si es agricultor, que vaya, cuál es el lugar, ¿no? En qué estado está, no sé, hay montañas, hay ríos cerca, todo eso. También la cuestión cosmogónica, o sea, la espiritualidad, ¿no? La religión, qué religión tiene, cuáles son los rituales, esas cosas sociales en general. Para esto vamos a tener un formato del cuestionario. Vamos a enviarles una guía con este formato, ¿sí? Una guía de registro con este formato, en donde donde van a estar contenidas preguntas, ¿no? Sobre los datos y todo el contexto social económico. También es importante que a dicho cuestionario
contenga un mapeo de linajes del conocimiento. Ay, aquí nos faltó el conocimiento. Esto es que de quién aprendió a tocar, a quién vio él o la ejecutante referente tocar, bailar, cantar, lo que haya sido. No, pues que fulanito de tal tocaba tal, fulanita de tal bailaba, fulanita de tal cantaba, fulanito de tal tocaba tal cosa. Sí, ¿quién vio? Pues mi papá, mi mamá, sí, de quién aprendieron, ¿sí? Con quiénes tocaban, sus compañeros. Y por último, tener clara la red de localidades. Esto es, muchas veces está esta concepción errónea de que, no, pues es que en el ranchito tal tocan así y en el ranchito tal tocan así. Y no, hay redes de localidades, ¿sí? Hay redes de localidades. Un mismo ejecutante o un mismo grupo de ejecutantes puede distribuirse, o sea, puede tener actividad en distintas localidades, ¿sí? Que son cercanas, que son próximas y que además están en la misma ruta, tienen caminos que las conectan, ¿no? Entonces esta es la red de localidades. Por eso es importante preguntar acerca de dónde ha tocado o dónde toca habitualmente, o los lugares de residencia de los ejecutantes. No, pues que fulanito vive acá y fulanito vive acá y entonces se juntan a tocar, o que generalmente se hacen fiestas o se hacen funciones, o sea, hay actividad de la tradición musical en ciertas localidades, ¿no? En localidad A, localidad B, el mismo grupo de ejecutantes es el que toca. Entonces, esto es la técnica de la información geográfica social. Las muestras a registrar se consideran fragmentos de información valiosísimos que servirán a muchos fines. Para que estos fines se alcancen de la mejor manera, es muy importante que la información contenida en el registro sea clara para su posterior análisis. Para realizar el registro audiovisual y auditivo existen muy diversas técnicas, algunas de ellas al alcance de la mayoría de las personas que cuentan con un teléfono celular, pero primero deberemos preguntarnos, ¿qué es lo que se desea registrar? Para registrar una tradición musical, para realizar una visita a un músico, a un ejecutante referente o a un ejecutante referente, lo primero que hay que tener claro es qué se desea registrar. Se nos presentan dos casos, dos posibles situaciones, dos posibles escenarios cuando responder esta pregunta. Si uno cuenta con registro documental previo, es decir, si uno ya sabe más o menos qué se va a encontrar, qué es lo que va a ver, pues uno puede tener cierta idea de qué es lo que se quiere registrar. Por ejemplo, si ya se registró cierta parte del repertorio, no sé, o ciertas piezas, pero hay unas que se sabe que no están registradas, pero se conocen los nombres, bueno, se puede preguntar por eso. O, por ejemplo, si hay piezas que se han registrado una sola vez, pero hace falta conocer más variantes de las mismas piezas, pues también se puede ir por ahí. El otro escenario es en donde no se cuenta con registro documental, donde no hay nada, donde uno no sabe absolutamente nada, ¿no? De lo que solamente sabe que posiblemente hay ejecutantes o sea, se cuenta con pocos elementos, con poca información. Entonces, en ese caso, es mucho mejor cuando se encuentra uno con una o un ejecutante referente, dejar completamente al libre albedrío, a la libre narrativa del ejecutante referente toda la cuestión, que sea ella o él mismo quien toca las piezas y no intervenir prácticamente para nada. Entonces, para considerar al momento de hacer el registro sonoro, es decir, grabar el sonido, bueno, uno tiene que considerar los siguientes puntos. Uno es la distancia, ¿sí? La distancia en la que uno coloca, esta es una grabadora, la grabadora, en la que uno coloca la grabadora respecto del grupo o el ejecutante referente o la ejecutante referente que uno está grabando, ¿no? Otro, o sea, ahorita vamos a ver por qué. La posición, ¿no? Respecto, por ejemplo, si hay un violín y un violinista y una persona que toca la guitarra, si uno desea registrar específicamente es más importante para uno registrar, por ejemplo, lo que hace el violín, pues uno tiene que ponerse en una posición en la que el micrófono apunte
hacia el violín, ¿no? Si uno quiere registrarlo de los dos, bueno, pues hacia el medio, ¿no? Donde confluye el sonido. O el de la guitarra, bueno, uno apunta el micrófono hacia la persona que esté tocando la guitarra. Todo esto es por el nivel. El nivel es, vamos a decirlo en términos simples, el volumen, ¿no? En el que va a tener finalmente la grabación, el registro sonoro. Y esto es muy importante porque hay veces que el volumen es, por decirlo así, demasiado, hay mucha ganancia, y el sonido se distorsiona, entonces lo que uno graba ya no es inteligible, se escucha mal, no se entiende, ¿no? Y no, tampoco es una experiencia agradable que el sonido se distorsiona. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo esto, hay que conocer bien el instrumento con el que uno va a grabar. En este caso, pues nosotros hacemos nuestro registro con esta grabadora. Vamos a quitarle el comercial. Esta grabadora, bueno, tiene 4 posibilidades en cuanto los micrófonos que tiene. Tiene esta que es XY, que los micrófonos están como así. Tiene 2 canales, tiene 4 canales, o tiene este MS que vamos a decir que apuntas en un solo lugar, ¿no? Que tiene una dirección fija. Dependiendo del instrumento que uno utilice, tiene que poner en consideración esto, y dependiendo también del entorno, si ese día hay viento, si es en un lugar cerrado, tiene que controlar justamente los niveles, ¿no? La ganancia se controla aquí. Y eso para que te salga pues una grabación que te sea útil, ¿no? Para los fines, si la vas a transcribir, si la vas a publicar, lo que sea. Para realizar el registro audiovisual de tradiciones musicales, actualmente hay muchísimos medios al alcance de prácticamente cualquier persona. No obstante, una de las formas más sencillas de hacerlo es con tu celular. Entonces, ¿cómo puedo hacer el registro de tradiciones musicales solo con un celular? Bueno, pues el primer paso es conocer mi instrumento, es decir, conocer mi celular. ¿En dónde está el micrófono? Por ejemplo, el micrófono de mi celular está aquí. Eso es un aspecto importante al momento de grabar para evitar tomar, por ejemplo, mi celular así y tapar el micrófono. Es importante que conozcamos la ubicación del micrófono, la ubicación de la cámara, misma cosa para evitar taparla de alguna manera. También es importante conocer cómo realizar el enfoque de mi cámara, es decir, colocarla, seleccionar video, y la mayoría de los celulares tienen una opción para enfocar. Esto es muy importante para que podamos tener claridad en la ejecución del músico. La mayoría de los celulares enfocan haciendo un toque en la pantalla. Otro aspecto muy importante es conocer cuál es la capacidad de almacenamiento de mi teléfono. Si yo tengo una capacidad poquita y quiero grabar mucho, pues deberé buscar tal vez una memoria externa u otro dispositivo que me permita, o tal vez llevar mi computadora y en el momento transferir archivos. Hay opciones en caso de que no tengamos forma de tener una extensión de memoria, pero es muy importante que tengamos conocimiento de cuáles son las capacidades de nuestro instrumento, en este caso un celular. Otro aspecto que también es muy importante a considerar cuando hacemos el registro audiovisual de tradiciones es cuál va a ser mi posición en relación a la tradición musical que estoy registrando. Entonces, en el caso de un contexto en el cual a lo mejor es festivo, bueno, pues hay que tener conciencia de que, como platicábamos, debemos atender a la intrusión mínima. Si bien acercarnos lo suficiente para que nuestro registro sea exitoso, no inmiscuirnos demasiado al punto de que llegue a ser molesto o que estemos interfiriendo con la ejecución de la música. Esto mismo pasa cuando estamos realizando el registro de la tradición musical, puede ser en la casa misma del ejecutante referente. También puede llegar a ser extraño para ciertas personas que estemos tal vez demasiado cerca o que nos le estemos cruzando, los podemos llegar a distraer. Es importante tener una posición neutral, lo suficientemente cerca para que nuestro cuadro se alcance a apreciar la tradición que estamos registrando, pero teniendo cuidado y atendiendo a la intrusión mínima. Esto es la posición en la que estamos nosotros, o bien
un tripié, que es una herramienta de muchísima utilidad cuando estamos registrando, porque no se mantiene fijo y no tenemos que estar cuidando tanto nuestro movimiento. Y el último aspecto a considerar en cuanto a este punto es la luz o la iluminación. Hay veces que se torna un poquito complicado, sobre todo si estamos haciendo el registro de tradiciones de noche. Se vale que pidamos que a lo mejor se prenda un foco o aspectos mínimos, atendiendo otra vez a la intención mínima, pero a lo mejor llevar una lámpara que pueda llegar a molestar a los músicos no sea tan recomendable, al menos de que previamente se acuerde con ellos y ellos den su consentimiento para realizarlo. Este aspecto del consentimiento, cabe destacar, aplica para todos los aspectos de cuando vamos a grabar. Tenemos que preferentemente tener el consentimiento de las personas que vamos a registrar. Y por último, nosotros recomendamos priorizar la ejecución musical. Si bien el registro de tradiciones musicales puede tener muchos objetivos y algunos de ellos puedan llegar a ser estéticos o artísticos, para el registro como tal de tradiciones musicales, para ser utilizado para el aprendizaje o difusión o conocimiento de esa tradición en específico, es importante priorizar la ejecución musical. ¿Esto qué significa? Pues acercarnos al músico de manera tal que nuestro cuadro pueda capturar lo que está pasando con la ejecución de su instrumento sin eliminar su rostro. Eso es muy importante porque entonces estaríamos despersonalizándolo. Entonces que se mantenga su rostro, al menos de que el músico no lo desee, y al mismo tiempo prioricemos la ejecución de lo que está realizando. Está tocando el de San Juan de Dios y el de San José. Esos solo se usan para alabar al santo. Sí, para alegrar. Sí, ¿Qué otros sones hay que solo sea para santos? Primero San Juan de Dios y San Antonio, otro. Y de la Salud y Carmelita. Son puros sones. Los acervos permiten el acceso a la información a aquellos interesados en ella. Para que un acervo cumpla con su función, es necesario plantearse las cuestiones que abordaremos a continuación. Pero antes dinos, ¿te interesa crear un acervo comunitario de las tradiciones culturales de tu entorno? Un acervo comunitario sirve. ¿Para qué sirve un acervo comunitario? Sirve para mantener disponibles, tener acceso a el registro de alguna tradición, de alguna comunidad en especial, vamos, el registro ya hecho, a un grupo de personas, tener que un grupo de personas tengan acceso a este registro. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que tal vez una familia puede tener un registro de los propios ejecutantes que hubo dentro de ella o que hay dentro de ella, o una comunidad pequeña puede tener un acervo, ¿no? Con el registro de sus tradiciones musicales. Y pues mientras más personas tengan acceso al acervo y mejor mantenimiento y en mejores condiciones esté el acervo, va a perdurar por el tiempo. De modo que, no sé, personas que vivimos hoy podemos escuchar en algún acervo músicos que pues ya no están con nosotros, grabaciones de músicos y músicas que ya no están con nosotros. Para esto es un acervo comunitario, para preservar, ¿no? el registro. El otro punto importante, otro de los puntos importantes es la organización del acervo. La organización es muy importante. Tener organizado el material para, en primer lugar, saber qué es lo que se tiene, con qué se cuenta. ¿Sí? Saber cuál es el material disponible en el acervo. Sabiendo con qué se cuenta y teniéndolo organizado, las personas que quieran acceder a la información, pues van a tener una manera más fácil y más amigable de poder acceder a ella, sobre todo si ya saben qué es lo que están buscando. La organización se puede llevar a cabo por justamente los datos de la grabación, es decir, los ejecutantes referentes que fueron grabados, el lugar de grabación, la fecha, la tradición musical, dependiendo de lo que contenga el acervo, ¿no? Se va a organizar dependiendo justo de lo que contenga el acervo.
Los otros dos aspectos importantes a considerar es la socialización y la preservación del material que registremos en cuanto a tradiciones musicales. ¿Qué significa esto de la socialización? Bueno, pues que el material que hemos registrado a los ejecutantes y las ejecutantes referentes sean accesibles a el mayor número de personas que sea posible. ¿Para qué? Pues para que el conocimiento se difunda. Esto a través de la consulta que realicen las personas interesadas en esta tradición, ya sea de una manera física, es decir, que el acervo esté resguardado en cierto lugar, en la casa de alguien, en algún centro de documentación, en alguna biblioteca comunitaria que puede ser, o bien también puede ser en línea, como por ejemplo en redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, que permiten que podamos dar acceso al mayor número de personas del material registrado. En cuanto a la preservación, es otro aspecto fundamental de nuestro registro de tradiciones musicales, pues todo el trabajo que hemos invertido en realizar este registro debe ser preservado para futuras generaciones, tanto de las propias comunidades en las que registramos como de las personas que nos encontremos fuera de esa comunidad. Por eso, la preservación debe asegurarse, por ejemplo, realizando más de una copia del acervo, suponiendo que es un acervo digital, audiovisual. Bueno, pues yo tengo una copia y le doy a más de un compañero, además de siempre, claro, a los músicos y a las músicas, a las personas referentes, que tengamos copias de lo que hemos registrado. Y otra herramienta que también sirve para la preservación es, volviendo acá, pues tenerlo en línea. Si lo tenemos en el YouTube, hay una opción para descargar nuestros archivos con la misma calidad con la que los subimos. Entonces también es una herramienta de utilidad para la preservación de nuestro registro material. Bueno, pues esperamos que toda la información que hemos compartido con ustedes, con base en nuestra experiencia e investigación independiente, sea de mucha utilidad. Si tienen alguna pregunta o si quieren conocer más sobre el tema, no duden en dejarnos un comentario o escribirnos a nuestras redes sociales, ya saben, Voces Viajeras, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Antes de despedirnos, queremos compartir con ustedes unas ideas generales a manera de conclusión. ¿Cómo nos lo compartirá Carmen? Bueno, uno es la democratización del conocimiento. Pues generalmente las personas de las comunidades donde se han tenido de manera, pues ahora sí que ancestral, continuada conocimientos tradicionales, ¿no? Cultura tradicional, muy pocas veces estas personas, estas comunidades tienen acceso al registro de esos conocimientos, pues esos conocimientos, el registro de esos conocimientos queda a disposición de muy pocos, de unos cuantos, generalmente de una élite intelectual que está al servicio del Estado, y pues de esa manera el conocimiento no fluye. Por lo tanto, es necesario que las propias comunidades generen sus propios acervos para resguardar su conocimiento, ¿no? Esto nos lleva a la cuestión de la memoria histórica. Sí, es una cosa que ya se sabe, ¿no? Hasta lo dicen, ¿no? En la vida, que conocer la historia nos permite enfrentar pues los retos que nos presenta el futuro, ¿no? La historia que se sigue escribiendo, ¿no? Conocer la historia nos permite pues encontrar soluciones, ¿no? a los desafíos que se le presenta a una comunidad. Por lo tanto, es importante tener registrado la mayor parte de los elementos que se puedan de la historia propia, ¿no? De la historia de una comunidad, de la historia de un grupo de comunidades del mundo. Y bueno, otro aspecto muy importante es la humanización contra la cosificación. Ya hablamos del paradigma hegemónico. El paradigma hegemónico tiende a la cosificación de los recursos naturales, culturales y de cualquier cosa que se le atraviese. Entonces, tenemos que ser muy conscientes y resignificar la actividad que realizamos hacia la humanización de las personas. Recordar en todo momento que los ejecutantes referentes son personas con anhelos, con carencias, con amistades, con familia, y siempre atender a esa máxima
¿Para qué? Para que las relaciones que generemos con los ejecutantes referentes sean sanas, que siempre los tratemos con honor, que siempre respondamos a la manera en que ellos están compartiendo con nosotros algo que les significa muchísimo en su vida. Tenemos que ser responsables con esa información, tenemos que ser responsables con las relaciones que construimos tanto con los ejecutantes y las ejecutantes referentes como con sus familias, que son también un aspecto muy importante y muy relevante. Responder con amistad, con cariño y recordar que se puede construir base comunitaria si atendemos siempre a la humanización y no a la cosificación. Esperamos que sea de utilidad para ustedes este breve curso de registro de tradiciones musicales y cualquier duda, reitero, pueden escribirnos. Gracias. Gracias. Adiós. Ya, pero tú ya estás grabando. Sí. Tú ya estás grabando. Sí. No, después no quiero hacer allá. No volver a cantar, que me llevan a los diablos, ay la ley, que me llevan a los diablos, pero no vuelvo a cantar, que me llevan a los diablos, ay la ley, que me llevan a los diablos, pero no vuelvo a cantar.